a hacer ahora otra integral, de esa integral, otra vez utilizando el protocolo para determinar cómo hacer esta integral. Lo primero que tenemos que intentarlo es empezar por una u a la n. Entonces, pues, al ser una u a la n, necesito elegir el factor más complicado. Si ustedes se dan cuenta aquí, el factor más complicado es precisamente este paréntesis. Entonces yo empezaría pensando que eso es una u a la n. La voy a realizar solamente para que veamos por qué sí se puede o por qué no se puede. Con la experiencia, ustedes ya dirán luego, sin necesidad de hacer el análisis, ya determinarán si se puede o no se puede. Entonces, el factor más complicado yo me doy cuenta que es el paréntesis, donde es 16 más 3w elevado a la 1/3. Lo escribo a la 1/3 porque acuérdense que la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Es más fácil derivar potencias que derivar raíces. Por eso lo estoy expresando como 1/3 y sabemos que estamos utilizando la cuarta ley de los exponentes. Solamente para recordarles, la cuarta ley de los exponentes menciona que si tengo una potencia y le estoy obteniendo una raíz, el resultado va a ser otra potencia con la misma base y el exponente se divide entre el índice de la raíz. De aquí yo me doy cuenta que este que está en el denominador, para poderlo escribir en el numerador, tendría un exponente que es menos 1, porque recuerden que los factores deben estar en el numerador. Ahora bien, debo de calcular la diferencial para determinar si sí es la fórmula o si no es la fórmula. Entonces, para calcular la diferencial, pues sabemos que la derivada de una suma de una resta y la derivada de cada una es la suma de las derivadas. Por lo tanto, la diferencial va a ser la derivada de esta función multiplicado por la diferencial de la variable independiente, que en este caso es w. Y entonces, la derivada de 16, sabemos que la derivada de 16 es 0 porque es una constante, más la derivada de una potencia, utilizamos la fórmula, o sea que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Si al 1/3 yo le resto 1, es lo mismo que si le restara 3/3, se deja el mismo denominador y por ley de la resta se deja el signo del mayor y el 3 menos el 1 me queda 2. Por lo tanto aquí este debe ser a la menos 2/3 multiplicada por la derivada de la base. Y la derivada de la base pues es una constante por una variable. Entonces es la constante por la derivada de la variable con respecto a la misma variable, que es 1, y todo eso multiplicado por diferencial w. Y entonces yo observo que esto es lo que debería de estar en el numerador. Recuerden que la base fue la que yo elegí para poder calcular la diferencial. Por lo tanto, todo lo que sobra debe de ser la diferencial. Entonces, empezando, pues me daría cuenta que este 3 por 1 entre este 3 pues me da la unidad. Entonces lo único que debería de tener es el 3w a la 2/3. Pero si ustedes se dan cuenta, este no es un 3w a la menos 2/3, sino es un 3w a la menos 1/2, por la cuarta ley de los exponentes y por las propiedades de los exponentes. Por lo tanto, como no coincide, indica que esta no es la fórmula. Y como no es la fórmula, entonces debo de pensar en otra estrategia. Primeramente, ¿es alguna otra fórmula del formulario? Pues resulta que habíamos mencionado que en el denominador la fórmula 19 tiene una suma que es de 2 cuadrados. Pero si ustedes observan, aquí no hay una suma de 2 cuadrados, porque raíz cúbica no es un cuadrado. Entonces no puedo pensar en que sea la fórmula 19. Y ninguna de las otras también pudiera ser. Luego me voy a álgebra y en álgebra tendría que hacer operaciones. Pero yo no puedo hacer esta suma debido a que no tengo términos semejantes. La otra opción es un binomio en el denominador y que básicamente es multiplicar por la unidad. Pero este binomio resulta que es una raíz cúbica y básicamente lo que se busca en el binomio del denominador es concluir con una diferencia de cuadrados. Lo que agregué aquí, que la idea de tener un binomio en el denominador es multiplicar por la unidad, pero lo que se desea obtener es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí no podría multiplicarlo por otro binomio que fuera una resta, porque no tendría una diferencia de cuadrados. Por eso no puedo utilizar la estrategia
de multiplicar por 1 considerando que hay un binomio en el denominador. La siguiente estrategia es verificar si hay una raíz en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente hay una raíz en el denominador. Entonces lo que yo puedo hacer es intentar realizarlo de esa manera. Acuérdense que lo que estoy verificando es si se puede o no se puede a través del protocolo. Entonces lo que yo hago precisamente es multiplicar por la unidad. Y sé que debo de multiplicar por la unidad porque tengo una raíz en el denominador. Entonces multiplicamos por la unidad a ver qué ocurre para ver si se puede continuar con la realización de la integral. Y entonces yo tendré que multiplicar por una raíz de 3w entre una raíz de 3w para verificar si se puede o no se puede. Entonces, el multiplicar, lo primero que tendría que decir es si se parece una U a la n, ya dijimos que no, por lo que ocurrió hace rato. Si es alguna integral de formulario, tampoco. Y entonces lo que continúa es realizar operaciones. O sea, lo que hice como primera opción fue multiplicar por la unidad porque había una raíz en el denominador. Y ahora lo que voy a hacer entonces es realizar operaciones debido a que no fue una U a la n y que no fue alguna integral del formulario. Entonces las operaciones, pues básicamente hacen referencia a jerarquía de operaciones. Y entonces me va a quedar que esto va a ser la integral de 4 que multiplica la raíz cuadrada de 3w entre, si multiplico esta raíz de 3w por esta raíz de 3w, estaría teniendo una operación inversa porque sería al cuadrado. Por lo tanto, solamente escribiría 3w que multiplica a 16 más la raíz cúbica de 3w multiplicado por diferencial w. Y entonces, ya que hice las operaciones, otra vez debo de verificar si esto es una U a la n. Y si ustedes observan, el factor más complicado sigue siendo el mismo que había elegido en la vez anterior. Por lo tanto, la diferencial es la misma. Y esta diferencial, si ustedes observan, tampoco está aquí porque yo estoy buscando un 3w a la 2 tercios, o sea, estoy buscando una raíz cúbica de 3w al cubo en el denominador y esa pues no la tengo en el denominador. Por lo tanto, no me sirvió el que yo haya hecho el multiplicar por 1, o sea, multiplicar por una raíz. Como no me sirvió, entonces vamos a otra estrategia. Y la otra estrategia es identidades trigonométricas. Pero identidades trigonométricas no puedo pensar en identidades trigonométricas porque ni siquiera hay identidades trigonométricas. Luego me voy a la opción de sumar 0. Acuérdense que sumar 0 es si hay algún número que se sume o se reste en el numerador. Y si ustedes observan, sí se suma un número, pero ese es en el denominador. Por lo tanto, no puedo utilizar la estrategia de sumar 0. La siguiente es multiplicar por 1, pero ya la intenté. Y acuérdense que es multiplicar por 1 de hacer falta un factor que sea una variable, una potencia o un número Neper. Y el factor yo lo veo precisamente en la diferencial. Pero insisto, este factor no es una variable, sino es una potencia. Por eso no puedo pensar en la opción de multiplicar por 1. La siguiente estrategia es completar el trinomio cuadrado perfecto. Si hay un término cuadrático y un lineal, pero observamos que aquí no hay término cuadrático lineal. Por lo tanto, la siguiente opción es un cambio de variable. Y en el cambio de variable se debe de elegir el elemento más complicado, que puede ser un minuendo, sustrayendo o sumando un factor. Entonces, lo primero que yo debo de verificar es cuál es el elemento más complicado. Para determinar cuál es el elemento más complicado, pues solamente es visualizar. Y si ustedes observan, el 4 y el 16 no son elementos complicados, diferencial W tampoco, pero los más complicados son las raíces. Y eso implica que la raíz es la más complicada, pero sin embargo, yo debo de decidir cuál de las dos. Lo malo es que las dos son complicadas. Aparentemente la raíz cúbica es más complicada, pero sigue siendo raíz. Entonces lo que yo debo de pensar es, bueno, debido a que yo tengo dos opciones que son complicadas, necesito ver una opción que conjunte a las dos. Entonces, lo que yo puedo considerar es que yo puedo recordar la cuarta ley de los exponentes.
En la cuarta ley de los exponentes, recuerden que menciona que si yo tengo una potencia y le calculo una raíz, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base, que es la división del exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, si yo pienso en la raíz cúbica, estaría pensando en un 3w que está elevado a la 1/3. Y si yo pienso en la raíz cuadrada, estaré obteniendo un 3w que está elevado a 1/2. Y entonces observo que los dos son números racionales. Y como son números racionales, entonces puedo pensar en el concepto de mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo precisamente es un concepto de álgebra, donde yo tengo que mencionar que si tengo al 1/3 y tengo también al 1/2, pues el mínimo común múltiplo es precisamente el múltiplo común de los dos. Y ese mínimo común múltiplo, pues sabemos que es un 6. Por lo tanto, estaríamos pensando en que el mínimo común múltiplo es un sexto. Y eso implica entonces que estos dos elementos que son complicados se pueden representar por medio de un solo elemento complicado, que es el 3w elevado a la 1/6. Y entonces de ahí yo ya puedo tomar la decisión que el cambio de variable va a ser precisamente relacionado a un 3w que va a estar elevado a la 1/6. Por lo cual, la estrategia que voy a elegir precisamente se llama cambio de variable. Acuérdense que el cambio de variable es elegir el elemento más complicado, hablando de sumandos o de factores. Y el cambio de variable implica tres situaciones. La primera situación es que yo voy a tener una nueva variable. Y esa nueva variable va a ser lo que en la integral era lo más complicado. Lo primero va a ser que la nueva variable, vamos a llamarle y, la nueva variable y va a ser la variable más complicada, el elemento más complicado. Aquí ya hemos explicado que debido a que son dos raíces, entonces el elemento más complicado va a ser el elemento más complicado es 3w elevado a la 1/6. Y eso va a ser la nueva variable. Vamos a llamar la nueva variable z. Entonces, sabemos que un sexto es lo mismo que la raíz sexta. Acuérdense que esto es por la cuarta ley de los exponentes, ¿no? Aquí no es necesario escribirlo, pero se los escribo para que tengan la noción. Entonces, si aquí es la raíz sexta, la operación inversa en el otro miembro va a estar hablando de una potencia. Entonces aquí aplicamos el concepto de operación inversa en el otro miembro. Y esa operación en el otro miembro me va a mencionar que 3w es z a la sexta. Y este 3, pues también lo mismo. Si está multiplicando, la operación inversa es dividir. Vamos de una vez a dividir. Y entonces voy a tener que w es z sexta entre 3. Aunque sabemos que se debe de escribir adecuadamente, y adecuadamente entonces implica que lo que yo debo de escribir es que la w es 1/3 que multiplica a z sexta. Ya les había mencionado por qué, ¿no? La raíz es el sexto y el 3 se está dividiendo, pero debe estar separado números racionales de números enteros, por eso se escribe así. Y lo único que me hace falta para realizar el cambio de variable es calcular la diferencial. Acuérdense que lo que están viendo es lo que les estoy explicando es el protocolo. Entonces ese protocolo implica que lo pueden utilizar todas las veces que ustedes quieran, y lo único que es de acuerdo a la integral o de acuerdo a lo que tengan en la integral, pues van a ir cambiando, que en lugar de ser raíz sexta, pues raíz quinta, raíz cuarta, no lo sé, ¿no? Bueno, entonces, si yo calculo la diferencial, resulta que la diferencial va a ser el coeficiente, que es 1/3, por la derivada de la potencia. Y sabemos que la derivada de la potencia es el exponente multiplicado por la base elevado a este exponente que tenía -1, que me da 5, multiplicado por la derivada de la base, que al ser una letra, pues es por 1.
y sabemos que esto se tiene que multiplicar por la diferencial de la variable independiente. Eso precisamente es el cambio de variable. Ahora, el cambio de variable me va a repercutir en que deba de hacer una sustitución. O sea, lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Voy a reemplazar los elementos que les acabo de mostrar. O sea, voy a reemplazar donde yo vea z a la 1/6, voy a escribir z. Donde yo vea raíz sexta de z, ahí voy a escribir z. Donde yo vea, y aquí ya me di cuenta que sí fue necesario, si era necesario dejar expresado lo anterior, permítanme un poco. Si es necesario que yo deje que 3w es igual a z sexta, porque lo vamos a utilizar. Y lo que les había mencionado, ¿no? Que la w es z sexta sobre 3. Acuérdense que por la operación inversa llego hasta aquí, pero estoy dejando estos pasos intermedios porque en este momento me van a servir. ¿Por qué me sirven? Porque donde yo encuentre 3w a la 1/6, voy a escribir z. Donde yo vea raíz sexta de 3w, voy a escribir z. Donde vea 3w, voy a escribir z sexta. Y donde vea w, voy a escribir z sexta entre 3 o 1/3 de z sexta. O sea, de eso se trata el cambio de variable, hacer una sustitución. Así que, regresando a la integral, recuerden que esta era la integral original, entonces vamos a realizar la sustitución. Eso implica que voy a sustituir. Y entonces vamos a realizar la sustitución. Y la sustitución precisamente es sustituir de acuerdo a lo que me indica el cambio de variable. Entonces, escribimos la integral. En lugar de escribir 4, pues el 4 no se cambia, el 4 sigue siendo 4 dividido entre raíz cuadrada de 3w. Entonces voy a escribir raíz cuadrada y aquí sabemos que 3w es z sexta. Entonces aquí escribo z sexta, que va a ser multiplicada por 16 más la raíz cúbica de 3w. Y sabemos que 3w es z sexta. Entonces aquí escribimos z sexta, aquí escribo z sexta, cierro el paréntesis y todo esto por diferencial w. Y diferencial w, pues ya habíamos dicho que es 1/3 de 6, pero 6 entre 3 pues me da un 2 y el 2 por 1 sigue siendo 2, así que es 2 veces z, 2 veces z quinta por diferencial de z. Entonces lo que está ocurriendo es que estoy cambiando la variable, precisamente por eso se llama cambio de variable. Y entonces yo tengo que verificar que esto sea una integral de igual a n. Pero si se dan cuenta, igual a n, nos vamos a lo que había mencionado anteriormente, este es el factor más complicado. Y el factor más complicado tiene algo que es a la menos 2/3. Y yo no tengo el menos a la 2/3. Por eso no puedo considerar que sea una base al exponente. Si pienso en que sea una del formulario, pues habíamos dicho que nada más hay una que tiene un sumando, que los dos son cuadrados, pero no tiene factores adicionales, por lo cual no puede ser la 19. Y entonces me voy a álgebra, y en álgebra indica que realice operaciones. Y realizar operaciones, pues aquí hay varias operaciones. Entonces el concepto a aplicar se llama jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me va a decir, bueno, lo primero que tienes que hacer es multiplicar este 4 por este 2. Y si tú lo multiplicas, porque acuérdense que aquí hay un 1 en el denominador, entonces esto me va a quedar la integral de un 8. Luego, el z quinta sigue estando en el numerador, por lo tanto aquí hay una z quinta dividido. Si yo calculo la raíz cuadrada de z sexta, acuérdense que lo que debo de aplicar es la cuarta ley de los exponentes. Es la cuarta ley de los exponentes. Y la cuarta ley de los exponentes me indica que debo de escribir, déjenme aquí me hago un espacio,
La cuarta ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y a esa potencia le voy a calcular una raíz, entonces el resultado va a ser el mismo exponente dividido entre el índice de la raíz. Por lo tanto, este 6 lo tengo que dividir entre el índice de la raíz, que es 2. Y al hacer esa división, pues me va a quedar aquí una z cúbica. Y eso va a ser multiplicado por 16 más z sexta raíz cúbica. Aplico la misma cuarta ley de los exponentes. Y entonces me va a quedar una z cuadrada. Y todo eso lo debo de multiplicar por la diferencial de z. Continuando lo mismo, pues si ustedes se dan cuenta, yo puedo continuar con operaciones porque puedo aplicar una multiplicación de la z cúbica por ambas partes, por ambos elementos que están en el paréntesis. Y eso sabemos que se llama propiedad distributiva. Y entonces, la propiedad distributiva me va a permitir que yo escriba que esto va a ser la integral de 8z quinta dividida entre z cúbica por 16, que me va a dar 16z cúbica, más z cúbica por z cuadrada, que sé que me va a dar z quinta por la primera ley de los exponentes. Sabemos que esto está mal escrito porque primero debe de ir el exponente mayor, por lo tanto aquí tiene que ir una z quinta y luego más 16z cúbica por diferencial z. Y entonces me doy cuenta que puedo seguir haciendo operaciones. Ahí va a ser lo interesante, que cuando ya madure el método, no es necesario estarme rezando a cada rato una o a la n. O sea, si veo que sigue habiendo operaciones, pues me sigo con operaciones, me sigo con operaciones y me sigo con operaciones. Y entonces la operación que ahora voy a hacer es la que me enseñaron en la primaria. Y en la primaria a mí me enseñaron que si yo tengo un 23 y lo divido entre 7, pues me toca 3, 3 por 7, 21, le hago la resta y me da como resultado un 2. Y sabemos entonces que ese 23 séptimos yo lo puedo escribir como 3 enteros sumándole este residuo que es 2, que todavía no ha sido dividido entre el denominador que es 7. Y entonces vamos a proceder a hacer la división. En este caso la división va a ser de un 8z quinta más 16z cúbica, que va a ser dividido, no, al revés, perdón, 8z quinta, 8z quinta, que va a ser dividido entre un z quinta más y aquí ya me di cuenta que cometí una imprecisión. Acuérdense que estoy haciendo jerarquía de operaciones y eso fue lo que se me pasó hace un momento. En la jerarquía de operaciones que implica la cuarta ley de los exponentes, pues llegamos entonces al z cúbica y al z cuadrada. Ya habíamos explicado por qué. Pero antes de la propiedad distributiva, que fue lo que aquí cometí la imprecisión, yo debo de empezar por jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me va a llevar después a la propiedad distributiva, pero primeramente tengo que aplicar la jerarquía de operaciones. Recuerden que por eso hay un orden, y si ustedes se saltan ese orden, pueden caer en complicaciones, y les voy a explicar cuál es la situación. En esa jerarquía de operaciones, antes de hacer la multiplicación, yo me doy cuenta que existe la multiplicación y existe la división. ¿Cuál hago primero? Pues la que a mí me convenga. Y si hago la multiplicación, ya se dieron cuenta de cuál fue el resultado. Pero si antes de la multiplicación yo hago la división, fíjense cómo aquí esto va a provocar un resultado más simple. Porque en lugar de tener 8z quinta, lo que va a resultar es que voy a tener un 8z cuadrada. Y eso ya simplificó mucho la situación. Porque por la segunda ley de los exponentes ya no estaríamos utilizando la primera ley de los exponentes, sino estaría usando la tercera ley de los exponentes. Dejen aquí lo bajo porque lo vamos a utilizar posteriormente. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa jerarquía de operaciones me lleva a la
segunda ley de los exponentes. Y esa segunda ley de los exponentes me dice que si yo tengo dos potencias y tienen la misma base, si yo tengo dos potencias y tienen la misma base, lo que voy a escribir es otra potencia con la misma base y se resta el exponente del numerador menos el denominador. Por eso me da aquí un cuadrado. Y eso ya me simplificó mucho el resultado. Ya no va a ser tan complicada la división que empecé a hacer aquí. Y por lo que les estoy mostrando, pues esa división va a ser más simple. Porque primeramente ya me quedó un z cuadrada. Y en el denominador, si se dan cuenta, ya no tengo lo que antes tenía, sino lo que ahora tengo es un z cuadrada y un 16. Estoy ordenando, primero escribo el z cuadrado y luego escribo el 16, pero ya me estoy ahorrando la propiedad distributiva. Por eso es importante que siempre piensen en qué debo de hacer primero, porque si me gana la emoción, que fue precisamente lo que ahorita me ocurrió a mí, me ganó la adolescencia, lo que va a ocurrir a la larga es que se va a complicar algo que no debió de haber estado tan complicado si en realidad hubiéramos hecho el protocolo. Y el protocolo es, primero verifica que sea jerarquía de operaciones. Bueno, entonces ahora sí, ya puedo hacer la división. Y si hago la división, como lo que había mostrado hace un momento, lo que voy a tener es un 8z cuadrada que va a ser dividido entre un z cuadrada más 16. Y esa división es más simple porque pues hace rato teníamos un z quinta, ahora estamos teniendo solamente un z cuadrada. Obviamente eso ya disminuye el grado de complejidad. Y entonces recordemos que la división comienza dividiendo el primer término entre el primer término. Por lo tanto, si yo divido ese 8z cuadrada entre z cuadrada, sabemos que el resultado pues va a ser 8. Ese 8 lo escribo en el numerador y entonces aplico propiedad distributiva. 8 por z cuadrada es 8z cuadrada, así como me enseñaron en la primaria. Cambio de signo y va a ser menos 8z cuadrada. Y este 8 por este 16, al cambiar de signo es negativo. 8 por 6, 48. Llevo 4, 8 por 1, 8. Con el 4 son 128. Y entonces el resultado, sabemos que aquí me da 0 y aquí me quedo menos 128. Lo importante es que esta división la debo de expresar como lo hacía en la primaria. Y si lo debo de expresar como lo hacía en la primaria, entonces vamos a escribirlo aquí abajo. Así que vamos a escribirlo. Entonces vamos a reescribir la integral que tenemos hace un rato. Por lo cual es la integral de, tenemos de resultado un 8, por lo tanto es la integral de 8, y le vamos a restar este 128 que todavía no ha sido dividido entre este z cuadrada entre 16, entre este z cuadrada más 16, y todo eso debe estar multiplicado por la diferencial z. Entonces, lo único que hice fue lo que ocurre en la primaria, cómo se expresa una división, y de ahí yo me doy cuenta que esa sí ya es una fórmula de integral. Eso yo ya lo puedo integrar. Y acuérdense que la integral que voy a utilizar es que la integral de una suma o una resta es la integral de del minuendo y la integral del sustraendo. Por lo tanto, aquí me va a quedar la integral de 8 por diferencial z menos la integral de 128 sobre z cuadrada más 16 por diferencial z. Y entonces, otra vez puedo volver a integrar, y puedo volver a integrar porque aquí ya estoy utilizando las fórmulas de integración. Y la fórmula de integración menciona que este es un factor, y como es un factor, este 8 es un factor, lo puedo factorizar, y entonces voy a escribir que esto va a ser un 8. Y luego, la integral de la diferencial, al hacer procesos inversos, solamente me va a dar la variable, menos. Si reviso esta fórmula ya la conozco, que precisamente es la fórmula 19. Y la fórmula 19 menciona que la diferencial entre una constante al cuadrado más la función al cuadrado. Por lo tanto, al hacer el análisis, acuérdense que en algún momento estos análisis van a ser de memoria. Al hacer el análisis, yo tengo que esta integral yo la puedo considerar como una
integral de la diferencial entre la constante al cuadrado más la función al cuadrado, de donde los elementos de esa integral primera sería la constante al cuadrado, donde el 16 es una constante, y ese es 16, la constante por lo tanto es 4, porque hay que obtener la raíz cuadrada. La función al cuadrado estaríamos hablando que es la z al cuadrado, por lo tanto la función solita, solamente la letra z, y la diferencial es la derivada de esta función por la diferencial de la variable independiente. O sea, al ser una letra, la derivada es 1 por la diferencial que es diferencial z. Por lo cual yo observo que lo único que necesito en el numerador es la diferencial. Acuérdense que esta es la constante al cuadrado, esta es la constante al cuadrado y esta es la función al cuadrado. Por lo tanto, lo único que necesito en el numerador es la diferencial y sí la tengo. Lo que ocurre es que el 128 es un factor y como no me sirve yo lo puedo factorizar. Por lo cual aquí escribo que esto es menos 128 multiplicado. Y el resultado de la integral sabemos que es 1 entre la constante por el arco tangente de la función entre la constante. Por lo tanto aquí es 1 entre la constante que habíamos determinado hace un momento que era 4 por el arco cuya tangente es la función es z, dividido entre la constante, donde la constante es 4, más la constante de integración. Eso que yo tengo ahí es el resultado de la integral, pero acuérdense que el resultado de la integral debe de cumplir con los estándares que ya habíamos mencionado hace un momento y que ahorita se los voy a volver a repetir. Okay, los estándares deben estar realizadas todas las operaciones. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que hace falta una operación. Así que vamos a cumplir con los estándares y básicamente eso es pues escribirlo a manera de término, porque debe de estar ordenado. Si lo escribo a manera de término, entonces va a resultar que esto me va a quedar como un 8z, ahí no tengo que hacer operaciones, menos. Si yo divido 128 entre 4, acuérdense que no podemos usar calculadora, por lo tanto las operaciones tienen que estar aquí. Aquí me toca de a 3, 3 por 4, 12, sobra 0. Aquí es 2 para que sea 8, por lo tanto esto es menos 32 por el arco cuya tangente es un cuarto de z, porque recordemos que debe estar separado el número racional y el número irracional. Luego, el siguiente estándar menciona que no debe de haber exponentes negativos, lo cual no tengo exponentes negativos. El otro no hay raíces en el denominador, no hay raíces en el denominador, no exponentes que sean fracciones impropias, lo cual no lo tengo y debe de estar factorizado. Pero aquí me doy cuenta que sí puedo factorizar porque el máximo común divisor me está hablando de un factor común. Entonces vamos a proceder a cumplir con ese estándar y ese estándar precisamente es factorizar. Entonces vamos a factorizar usando el método de máximo común divisor. Y sabemos que el máximo común divisor tiene dos partes, que la primera parte es el factor común. Y de ahí me estoy dando cuenta que este 8 tiene un factor que es 4 y otro que tiene 2. Y este 32 tiene un factor que es 4 y el otro es 8. Aunque podemos buscar otro factor. Y el 8 está como 8 por 1 y el 32 es 8 por 4. Entonces el factor común es el 8. Entonces factorizamos y aquí me va a quedar que es un 8 que multiplica a la z menos un 4 que multiplica al arco cuya tangente es un cuarto de z más la constante de integración. Acuérdense que el 1/4 es un argumento, por lo tanto es necesario factorizarlo. Y con eso ya queda el resultado adecuado. Pero recuerden que todo provino que la estrategia se llamó cambio de variable. Entonces lo que yo debo de regresar es a la variable original y la variable original era z. Eso quiere decir que en todos los lugares donde haya z, ahora lo que debo de escribir es la raíz sexta de 3w. Así que el concepto que utilizo ahora pues simplemente es el de sustituir. Para que regresamos a la variable original. Y eso implica entonces que el resultado va a ser un 8 que multiplica. En lugar de z, habíamos dicho que debo de escribir la raíz sexta de 3w. Así que va a ser por la raíz sexta de 3w menos 4 que multiplica al arco cuya tangente es un cuarto de la raíz sexta de 3w.
Y con eso ya queda expresado el resultado con la variable con la que iniciamos y queda resuelto la integral.